podía terminar esta jornada sin hablar de política, ¿sí? Presenté un proyecto de declaración que es un repudio a dos grandes figuras peronistas que tenemos nosotros. Una es Ginés, que falleció hace poquito, 3 veces ministro de Salud, un sanitarista de la hostia. Hace 2 semanas, en esto de la violencia institucional desde la cabeza a los pies, el presidente de la Nación declaró: dejó este mundo ese ser siniestro, pido permiso para leer, discúlpeme. Dejó este mundo ese ser siniestro que fue el impresentable y repugnante ministro de Salud que tuvimos, cómplice de la cuarentena cavernícola más grande de la historia y que fue el responsable junto a Alberto Fernández de la muerte de 100.000 argentinos. Y la verdad me sentí en la obligación de hacer un desagravio, porque seguramente lo que recuerda la mayoría de la gente fue el vacunatorio VIP que tanto se encargaron de mencionar, de operar, de amplificar. Tan grande fue la amplificación que lo echaron de nuestro gobierno el propio presidente sin darle derecho a la defensa. Ginés fue tan grande sanitarista que fue uno de los promotores de promocionar el preservativo para protegernos del HIV. Pero además de eso fue el impulsor de los remedios genéricos que hicieron que ya los médicos no pudieran recetar por el nombre de fantasía, sino que tuvieran que recetar remedios de manera genérica. También fue el arquitecto del programa Remediar, que es el que le permite a los hospitales, pero por sobre todas las cosas a las salas de atención primaria en todos los municipios, que nuestra comunidad tenga remedios cuando no pueden, no tienen obra social y no tienen el dinero para poder comprarlos. Y además fue uno de los promotores de la interrupción voluntaria de embarazo, mucho antes de la marea verde, ¿sí? A mí me duele lo de la famosa renuencia al vacunatorio VIP, que tantos se indignaron y que seguramente es un motivo para enojarse, pero no se indignaron nunca con los VIP que tenían información privilegiada para fugar dinero de este país, tanto en el gobierno de Macri como ahora, casualidad, tienen el mismo ministro de Economía, el Toto de la Champions League, que les permitió generar eso. Y voy a volver a la pandemia, porque sí creo que Ginés fue la persona más importante en la gestión de las vacunas, que lo acusan de haber generado más muertes de las necesarias, pero como yo no leo Villiquen, y traigo datos de lo que fue la gestión de la pandemia, la Argentina estuvo en 7º lugar en cuanto a la mortalidad durante la pandemia. Estados Unidos, que es el modelo a seguir de Javier Milei, número 17. Y uno podría decir, ¿qué hubiera pasado si Milei hubiera estado en la época de la pandemia? Bueno, es contrafáctico, diría, ¿no? Pero no es tan contrafáctico, porque tenemos una muestra sobrada de eso, que es el dengue. Mientras se aproxima el dengue con cifras que se promedian devastadoras, el gobierno de Milei compró 100.000 vacunas para todo el territorio de la República Argentina para contrarrestar el dengue, mientras que el gobernador Axel Kicillof y el ministro Kreplak compraron la primera tanda de 500.000 dosis de vacunas para ayudar a aquellas personas que ya tuvieron dengue y que de volver a contraerlo podrían terminar en una muerte hemorrágica que es terrible. Así que no es tan contrafáctico. Y por eso necesito yo reivindicar, y muchos de mi bloque, la figura de Ginés, porque le debemos mucho, mucho de la historia sanitaria de este país. Y es necesario que la política deje de ser necropolítica y es necesario que un presidente de la nación deje de generar mensajes de odio y de violencia con esos términos, ¿no?
se murió este ser nefasto. Ya lo había hecho con Hugo Arana porque tiene esa capacidad de siempre decir cosas de los muertos, típico de cobarde, que no pueden contestarle ni defenderse. Para finalizar también, en esa semana tan linda a los que nos tiene acostumbrados el presidente Milei, en declaraciones a TN, que después dijo que lo operaba a TN porque tosían. Por Dios, nunca le voy a poder hacer yo una entrevista a Milei porque toso como un perro y va a pensar que lo estoy operando y que lo quiero complicar. Imagínense si un presidente no puede soportar una tos, lo que sería tener que definir situaciones, no sé, de atentados, guerras, pandemias en este país, que se desconcentra por una tos. Pero vuelvo al hecho, voy a volver a pedir permiso para leer. En una entrevista a TN dijo, hay una parte de morbo, esta vez no era fálico, porque él tiene muchos morbos fálicos, ¿no? De chicos envaselinados y demás. Hay una parte de morbo que me gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. No dijo si muerta o viva. Seguramente querría que viva. Y yo les voy a decir que tantas veces nos mataron a los peronistas, tantas veces resucitamos, que no le perdonan a Cristina haber sido 2 veces presidenta de la Nación y sin balotaje, ¿sí? Haber ganado las elecciones de la manera tan contundente, sobre todo su segundo mandato. No le perdonan a Cristina haber terminado su mandato con una plaza llena de cucas y de no cucas, que le profesaron su amor por todo lo que hizo Néstor y por lo que hizo ella, particularmente en sus 2 mandatos. No le perdonan a Cristina que sea una mujer empoderada, que aún a pesar de la persecución política que sufrió y la persecución judicial que sigue sufriendo, ¿no? Parece que ahora es modalidad de las cámaras de casación decir cuándo van a dar las sentencias. Los verdugos de los inocentes, ¿no? De esa causa inventada que la intenta proscribir. No le perdonan a Cristina que no sea mascota del poder de nadie. Pero sabe que me preocupa, señor presidente, que a Cristina Kirchner hubo un loquito, que no es tan loquito, que le pegó 2 veces con un revólver, que por obra y gracia de Dios para los que creemos en Cristo, la bala no salió, como el fallo que sí saldrá, ¿no? Como decía el editorial de Clarín. Y esa persona que hizo eso declaró en el juicio oral que escuchaba a un periodista decir barbaridades de Cristina. Hoy esa persona escucha a un presidente decir barbaridades de Cristina. Y esa violencia que van alimentando desde lo más alto del poder, va a provocar que un día haya otro, con o sin financiamiento, ¿no? Porque eso no se investigó, nuestra famosa justicia, ¿sí? Cristina se hace la víctima, pero dada la casualidad que el Poder Judicial investigó a los autores materiales y, como se ha dicho acá muchas veces, ni a los intelectuales ni a los que financiaron el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Y yo sé que ya termina esto, pero me parece que hay que llamar a la reflexión porque no vi a ningún... Creo que al presidente de la Juventud Radical lo vi repudiar esto del clavo en el cajón. Me parece, ya termino, me parece una barbaridad que un presidente diga eso y que después diga que es una metáfora. Miren, metáfora es otra cosa, creo que quedó demostrado en el tuit que mandó Cristina, ¿no? De aquellos que lo están utilizando ahora y que lo van a usar como un adminículo que luego se tira. Eso es una metáfora. Me parece que nosotros tenemos que, los que hacemos política, llamar a la reflexión
a todos, aunque no se hayan pronunciado muchos del arco político opositor, no podemos seguir permitiendo que el presidente de la nación diga las barbaridades que dice. Hay que tener un poco más de dignidad y no se trata de sacar un repudio, no lo hago porque es la cuca de Cristina. No, se trata porque hoy está diciendo que Alfonsín era un golpista, mañana va a decir cualquier cosa de Abad, de Lustó, de Manes, del que quieran, de Macri mismo, y nosotros no podemos seguir permitiendo esta extralimitación de aquel que tiene las riendas de la nación. Espero que todos recapaciten, porque el clavo a Cristina no se lo van a poner nunca, porque aun cuando ella esté muerta, como Néstor Kirchner, para nosotros va a seguir vivo siempre, como el general Perón y como Evita. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.